¿Alguna vez te has preguntado por qué unos sabios de Oriente, extranjeros y desconocidos en Israel, viajaron cientos de kilómetros siguiendo una estrella para adorar a un niño? ¿Qué los movió a dejarlo todo para buscar al rey recién nacido, mientras muchos en Jerusalén permanecieron indiferentes? El relato de Mateo 2 no es una simple historia navideña, es una revelación poderosa de cómo Dios atrae a las naciones hacia su Hijo, cómo la profecía se cumple en detalle y cómo la verdadera adoración. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Transforma la vida de quienes se postran ante Jesús. Este capítulo nos invita a mirar más allá de la tradición y descubrir el profundo significado detrás de la visita de los magos, los dones que ofrecieron y la guía divina que los condujo hasta el Salvador. Mateo 2, 1-2. Se narra: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. La historia comienza en un escenario cargado de expectativa. Jesús ha nacido en Belén, una aldea pequeña y aparentemente insignificante, pero su llegada trastoca todo el panorama espiritual. En medio de la calma de ese nacimiento humilde, irrumpe un grupo enigmático, unos magos que llegan del oriente preguntando por el rey de los judíos. Estos viajeros no eran simples curiosos, sino hombres dedicados al estudio de los cielos y a la interpretación de señales. Probablemente provenientes de Persia o Babilonia, habían recorrido una gran distancia, siguiendo la aparición de una estrella que anunciaba algo extraordinario. En su mundo las estrellas eran vistas como señales divinas, pero lo sorprendente aquí es que no se trataba de un fenómeno cualquiera. Dios mismo estaba guiando a estos hombres hacia el Mesías. Ellos no preguntan si ha nacido un rey, sino dónde. No hay duda en sus palabras, solo certeza y deseo de encontrarlo. Lo que Israel esperaba, y muchos habían olvidado, unos extranjeros lo habían entendido. El rey había llegado, y merecía adoración. En el contexto histórico, los magos eran sabios del oriente, hombres influyentes en sus tierras, expertos en astronomía y en interpretar señales. Aunque la tradición más tarde los llamó reyes, el término bíblico apunta a eruditos que gozaban de respeto en sus sociedades. La estrella que siguieron no era una casualidad, sino un recurso que Dios utilizó para hablarles en un lenguaje que podían comprender. Y no es extraño pensar que, siglos antes, durante el exilio de Israel en Babilonia, habían quedado entre ellos las huellas de las profecías de Daniel y de Números 24 y 17, donde se menciona que saldrá estrella de Jacob. Esa promesa seguía viva, y ahora estaba cumpliéndose ante sus ojos. El viaje de los magos es también una lección práctica. Ellos dejaron sus tierras, comodidades y rutinas para buscar a Jesús. No se conformaron con observar la señal,
sino que caminaron hasta encontrar al niño. Así también nosotros debemos salir de nuestra zona de confort, discernir las señales de Dios en su palabra y actuar en fe. La fe no es pasiva, es movimiento, decisión y búsqueda. La llegada de los magos nos muestra que el mensaje de Jesús no está limitado a un pueblo, sino que desde el principio fue abierto a todas las naciones. Estos hombres de Oriente, que parecían lejanos a la fe de Israel, fueron los primeros en postrarse ante el Mesías. Dios mostró que su salvación traspasa fronteras, culturas y tradiciones. El viaje de los magos nos reta a preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a dejar atrás para encontrarme con Jesús? ¿Estoy atento a las señales de Dios en mi vida o me quedo en la indiferencia? La fe verdadera no se queda en la observación. Se pone en camino y termina en adoración. Mateo 2:3. Se narra, oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. La llegada de los magos a Jerusalén no pasó desapercibida. Sus palabras resonaron como un trueno en medio de la calma aparente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Lo que para ellos era un anuncio de gozo, para Herodes fue motivo de inquietud. El anciano rey, conocido por su crueldad y su obsesión por el poder, se vio amenazado ante la posibilidad de un nuevo monarca. Aquel título, Rey de los Judíos, era más que un nombre. Representaba la esperanza de un pueblo que aguardaba al Mesías prometido. Y Herodes, cuya legitimidad siempre fue cuestionada, percibió en ese niño una amenaza a su trono. El texto dice que no solo Herodes se turbó, sino también toda Jerusalén con él. La ciudad entera se estremeció, no porque celebrara el cumplimiento de la profecía, sino porque temía las represalias de un rey violento e inestable. La llegada del Mesías no trajo paz inmediata, sino un sacudimiento profundo. Algunos respondieron con adoración, otros con miedo y resistencia. Aquí encontramos un contraste revelador. Los magos, extranjeros lejanos, viajaron cientos de kilómetros con gozo y expectativa para adorar al niño. Jerusalén, en cambio, la ciudad de David, con el templo en su centro y las escrituras en sus manos, no se movilizó ni un paso. Lo que debería haber sido un estallido de júbilo, se convirtió en silencio y temor. Este detalle nos enseña que la presencia de Cristo siempre provoca una reacción. Nadie queda neutral ante Él. Su llegada pone en evidencia los corazones. Los que están dispuestos a reconocerlo se postran en adoración, y los que aman más su poder, sus seguridades o su comodidad, sienten su presencia como una amenaza. En el plano cultural, este episodio refleja la tensión de aquel tiempo. Herodes, un idumeo designado por Roma, no tenía raíces legítimas en la dinastía davídica, y el pueblo lo sabía. Su gobierno se sostenía con violencia, obras públicas y una política de miedo. Jerusalén, acostumbrada a sus explosiones de ira, sabía que cualquier amenaza a su poder traería sangre y dolor. Por eso se turbó la ciudad con él, porque la llegada del verdadero rey revelaba la fragilidad del reino falso. Llevado a nuestra vida, este pasaje nos invita a una pregunta incómoda. ¿Cómo reacciono yo cuando Cristo quiere reinar en áreas de mi vida? ¿Me postro con gozo como los magos, o me resisto como Herodes, porque temo perder el control? La verdadera adoración admite medias tintas. Jesús no vino para ser un adorno espiritual, sino para ser rey en todo nuestro ser. El contraste de Jerusalén nos recuerda también el peligro de la indiferencia religiosa. Los líderes tenían la escritura en sus manos, conocían las profecías y sabían dónde debía nacer el Mesías, pero no se movieron a buscarlo. La familiaridad con lo sagrado puede adormecer el corazón, al punto de dejar pasar la presencia de Dios sin reconocerla. El nacimiento de Jesús divide, sacude y confronta. Para los magos fue motivo de alegría y esperanza. Para Herodes y muchos en Jerusalén, fue causa de temor y rechazo. La pregunta que queda flotando es clara: ¿cómo voy a reaccionar yo ante la llegada del rey? Mateo 2:4-6. Se narra: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta:
Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes, perturbado por la noticia del nacimiento de un rey, recurrió a los que conocían las Escrituras, convocó a los principales sacerdotes y a los escribas, hombres instruidos en la ley y los profetas. Su pregunta era directa: ¿dónde debía nacer el Cristo? La respuesta fue inmediata, pues estaba escrita y bien sabida: en Belén de Judea. El anuncio no fue producto de una conjetura, ni de una tradición oral incierta, sino de una profecía clara dada por Dios siglos atrás a través del profeta Miqueas. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5, 2. Este detalle es sorprendente. Belén, un pueblo insignificante en comparación con Jerusalén, fue elegido por Dios para ser cuna del Mesías. No se trataba de grandeza humana ni de poder militar, sino de la fidelidad divina que escoge lo humilde para manifestar lo eterno. Lo que llama la atención es la actitud de quienes citaron la profecía. Los líderes religiosos conocían perfectamente el lugar y el tiempo en que el Mesías debía venir, pero no se movieron de Jerusalén. Tenían la palabra en la mente, pero no en el corazón. A diferencia de los magos, que viajaron desde tierras lejanas, ellos, que vivían apenas a unos kilómetros de Belén, no dieron un solo paso para comprobar el cumplimiento de lo que proclamaban. Aquí se revela un contraste inquietante: el conocimiento sin obediencia. Es posible tener la Escritura en los labios y permanecer indiferente a la realidad que anuncia. Los magos, sin haber crecido bajo la ley ni los profetas, actuaron con fe y buscaron al niño. Los líderes, As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. con todo el saber y los textos en sus manos, se quedaron en la comodidad de la ciudad. Belén, ciudad pequeña, cargaba ya con un legado significativo. Allí había nacido David, el pastor que se convirtió en rey. Allí se entrelazaban la humildad y la promesa, el campo sencillo y la grandeza profética. Que el Mesías naciera en Belén confirmaba que Dios cumple su palabra de manera exacta, sin error ni casualidad. Cada detalle de la Escritura apunta hacia Jesús, y cada promesa encuentra en él su cumplimiento. Aplicado a nuestra vida, este pasaje nos confronta con una verdad: no basta con conocer las promesas de Dios, hay que caminar hacia ellas. Podemos estar cerca de la palabra y al mismo tiempo lejos de Cristo si no dejamos que esa palabra nos mueva a la acción. Belén nos recuerda que Dios no obra desde lo ostentoso, sino desde lo pequeño, lo que el mundo desprecia. Su fidelidad transforma lo ordinario en extraordinario. El cumplimiento de la profecía en Belén es una prueba de que la historia no está en manos del azar. Dios dirige cada acontecimiento y cada detalle, incluso en los lugares más insignificantes a los ojos humanos. El Mesías no nació en un palacio, sino en una aldea olvidada, para que nadie pudiera atribuir su gloria a grandezas terrenales. La pregunta que surge es clara: ¿me quedo en Jerusalén, satisfecho con un conocimiento superficial, o camino hacia Belén para encontrarme con el Rey? La diferencia entre los líderes religiosos y los magos es la diferencia entre la indiferencia y la adoración. Mateo 2:7-8. Se narra: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo:
Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes, inquieto por las noticias que los magos trajeron, urdió un plan. Los llamó en secreto, lejos de los oídos del pueblo y de los líderes religiosos. Quería obtener información precisa. ¿Cuándo había aparecido la estrella? Esa pregunta escondía un cálculo siniestro. Herodes no buscaba la adoración sincera del Mesías, sino determinar la edad aproximada del niño para asegurarse de eliminarlo. El texto bíblico desenmascara la hipocresía del rey. Con palabras suaves, dijo a los magos que deseaba adorar al niño. Fingió devoción, pero en su corazón ardía el miedo a perder su trono. Su falso interés espiritual era, en realidad, una máscara para encubrir su ambición y su crueldad. Este episodio es un espejo que revela una de las actitudes más peligrosas en la vida espiritual: aparentar devoción mientras el corazón resiste a Dios. Herodes no negó la existencia del niño. Al contrario, aceptó la posibilidad de que hubiera nacido un rey, pero en lugar de someterse a él, intentó destruirlo. Reconoció la verdad, pero no se rindió a ella. Históricamente, Herodes era conocido por su paranoia y violencia. Había asesinado a familiares, esposas y aún a sus propios hijos para proteger su poder. No sorprende que al escuchar de un rey de los judíos, recién nacido, su reacción fuera la de un hombre dispuesto a eliminar cualquier amenaza. La supuesta adoración que proclamaba era solo un disfraz para encubrir su desesperación por aferrarse al poder. Aquí se muestra un contraste radical. Mientras los magos viajan con sacrificio y sinceridad para adorar, Herodes usa la mentira y el engaño para encubrir su rechazo. La adoración verdadera nace de un corazón rendido. La adoración falsa busca manipular y mantener el control. En nuestra vida también podemos caer en esa trampa. Es posible usar un lenguaje piadoso, aparentar devoción, pero mantener áreas cerradas al señorío de Cristo. Podemos hablar de adoración sin postrarnos realmente. El ejemplo de Herodes nos recuerda que Dios ve más allá de las palabras y las apariencias. Él examina la intención del corazón. La falsa devoción no solo destruye la relación con Dios, sino que puede llevar a decisiones destructivas hacia los demás. Herodes, incapaz de aceptar al verdadero rey, desató una ola de sufrimiento en Belén. Su hipocresía reveló hasta dónde puede llegar un corazón que se resiste a ceder el control a Dios. La pregunta que surge es directa. ¿Qué tan auténtica es mi adoración? ¿Es un acto externo, motivado por apariencia o conveniencia, o nace de un corazón que realmente reconoce a Jesús como Rey? La adoración genuina siempre conduce a la obediencia y a la rendición, nunca al egoísmo ni al engaño. Mateo 2, 9, 10 se narra: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Después de su encuentro con Herodes, los magos retomaron el camino. Habían recibido información acerca de Belén, pero aún no sabían con certeza dónde encontrar al niño. En ese momento crucial, Dios volvió a manifestar su guía. La estrella que antes habían visto reapareció y los condujo hasta el lugar exacto donde estaba Jesús. El texto no solo destaca la dirección de la estrella, sino también la reacción de los sabios. Se regocijaron con muy grande gozo. Este detalle es profundo. La guía de Dios no solo orienta, también llena de alegría a quienes caminan con fe. Los magos no descansaron hasta ver confirmada la señal, y cuando la estrella se detuvo sobre la casa, la esperanza se transformó en gozo desbordante. Su viaje largo y difícil encontraba sentido en ese instante. La luz los había llevado hasta la verdadera luz del mundo. El contraste con Jerusalén vuelve a hacerse evidente. Allí había turbación y miedo. Aquí hay gozo y certeza. La diferencia está en la disposición del corazón. Los magos confiaron en la revelación recibida, y Dios respondió guiándolos paso a paso. Históricamente, el fenómeno de la estrella ha sido motivo de debate. Algunos han sugerido una conjunción de planetas, otros un cometa,
y otros una manifestación sobrenatural. Lo cierto es que más allá de la explicación natural, el texto presenta la estrella como un instrumento divino de dirección. No era un fenómeno astronómico común, pues se movió y se detuvo en el lugar exacto donde estaba Jesús. Era la confirmación de que Dios mismo estaba guiando a quienes lo buscaban con sinceridad. Este pasaje nos recuerda que Dios nunca deja a oscuras a los que lo buscan. Su guía puede venir de muchas formas, a través de su palabra, de circunstancias, de personas o de señales claras en momentos claves. Así como la estrella apareció en el tiempo oportuno, la dirección de Dios llega en el momento preciso para quienes perseveran en la fe. En la vida diaria, muchas veces nos encontramos en el punto de los magos. Sabemos hacia dónde dirigirnos, pero no tenemos todos los detalles claros. Es en ese tramo del camino donde la fe se pone a prueba. Los sabios no se detuvieron en Jerusalén, no se conformaron con la información parcial. Siguieron avanzando hasta que Dios confirmó el rumbo. La enseñanza es clara. La guía divina se manifiesta a los que obedecen y caminan. Dios no revela todo de una vez, pero siempre muestra lo suficiente para dar el siguiente paso. Y cuando esa guía se confirma, el gozo que produce es indescriptible, porque sabemos que no hemos caminado solos. El gozo de los magos nos invita a reflexionar: ¿qué siento cuando Dios confirma su dirección en mi vida? ¿Vivo con la expectativa de ver sus señales, o camino con la indiferencia de Jerusalén? La verdadera fe no solo espera, también celebra con gratitud cada evidencia de que Dios está presente y dirige el camino. La estrella que guió a los magos sigue siendo un símbolo poderoso. Recuerda que Dios no abandona a los que le buscan y que su luz siempre conduce al encuentro con Jesús. Mateo 2:11. Una soba. Se narra: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. La travesía de los magos. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Culmina en un momento sencillo y al mismo tiempo grandioso. Después de recorrer un largo camino siguiendo una estrella que los condujo más allá de sus fronteras, entraron finalmente en la casa donde estaba el niño. Allí no encontraron un palacio ni una corte real rodeada de sirvientes, sino una escena humilde, un niño en brazos de su madre. Sin embargo, lo que vieron fue suficiente para que se postraran y lo adoraran. La imagen es profundamente reveladora. Aquellos sabios, hombres de ciencia, cultura y prestigio en sus tierras, se inclinaron ante un pequeño que, a los ojos humanos, no tenía nada de majestuoso. Su fe no estaba puesta en lo visible, sino en lo que Dios les había revelado. Reconocieron en ese niño al Rey esperado, al que merecía adoración. La grandeza de Jesús no dependía de su entorno, sino de quién era Él en esencia. El texto subraya un detalle significativo. Vieron al niño con su madre María. José, el hombre justo que había obedecido la instrucción del ángel, no aparece mencionado en esta escena, no porque estuviera ausente, sino porque el énfasis estaba en el niño. Toda la atención se dirige a Cristo. Los magos no viajaron para ver a José ni a María, sino para ver al Rey de los judíos. Este pasaje nos recuerda que la verdadera adoración siempre tiene a Jesús como el centro, no a los hombres, no a las tradiciones, ni a las apariencias,
El acto de postrarse era una señal de reverencia profunda, reservada para reyes y dioses en el mundo antiguo. Que los magos se inclinaran ante un niño revela la convicción que tenían: aquel no era un niño cualquiera, sino el cumplimiento de las profecías, el Mesías prometido. Lo que Jerusalén no reconoció, ellos lo confesaron con su actitud. En el plano espiritual, esta escena enseña que la verdadera adoración requiere humildad. No hay títulos ni logros humanos que nos eximan de inclinarnos ante Cristo. Los magos eran hombres sabios y respetados, pero en presencia del Hijo de Dios, se postraron sin reservas. La sabiduría verdadera reconoce su límite y se rinde ante la sabiduría eterna encarnada en Jesús. Aplicado a nuestra vida, este pasaje nos confronta con una pregunta esencial: ¿me postro realmente ante Cristo o solo lo reconozco de palabra? Es posible acercarse a Jesús con curiosidad o admiración, pero solo la adoración verdadera transforma el corazón. Adorar es rendir lo que somos, lo que tenemos y lo que pensamos, reconociendo que Él es nuestro Señor. El encuentro de los magos nos recuerda también que Cristo se revela en la sencillez. No lo encontraron en los lugares esperados de grandeza, sino en la humildad de una casa común. Dios quiso que el Mesías fuera reconocido no en un trono humano, sino en un entorno sencillo, para que nadie se gloriara en lo externo. Así también hoy, muchas veces encontramos la presencia de Cristo no en los escenarios de poder o brillo, sino en la humildad de la fe, en la quietud de la oración, en la sencillez de la obediencia. El viaje de los sabios no terminó en el momento de ver al niño, sino en adorarlo. Esa es la meta de toda búsqueda espiritual: llegar a Cristo y rendirse ante Él. No basta con saber que ha nacido, ni con haber seguido las señales. El verdadero propósito se cumple cuando doblamos nuestras rodillas y reconocemos su señorío. Mateo 2:11b se narra: y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. La adoración de los magos no fue solo un acto de postrarse, sino también de entregar lo más valioso que llevaban consigo. Abrieron sus tesoros, dice el texto, y esa acción revela el corazón de la verdadera adoración. No se trata solo de palabras o gestos, sino de rendir a Cristo lo que tenemos y lo que somos. Cada presente llevaba un simbolismo profundo que anticipaba el ministerio y la identidad del niño que tenían delante. El primer regalo fue oro, un metal precioso que desde la antigüedad estaba asociado con la realeza y la riqueza. Al presentarlo, los magos reconocían a Jesús como rey, pero no como un rey común que hereda un trono terrenal, sino como el rey prometido, aquel cuyo reino no tendría fin. El oro simbolizaba su autoridad y su soberanía sobre todas las naciones. El segundo fue incienso, una resina aromática utilizada en el culto y las ofrendas presentadas en el templo. El incienso representaba la divinidad de Cristo. Al ofrecerlo, los magos declaraban que aquel niño no solo era rey, sino también Dios digno de adoración. Este regalo apuntaba a su naturaleza divina y a la adoración que solo a Él le pertenece. El tercero fue mirra, una resina usada en perfumes, pero también en procesos de embalsamamiento. Este presente, sorprendente para un niño recién nacido, anticipaba el sufrimiento y la muerte de Jesús. La mirra profetizaba su entrega sacrificial, el precio que pagaría para redimir a la humanidad. En ese regalo se vislumbraba la cruz desde la cuna, el Salvador que moriría para dar vida eterna. Estos tres dones juntos pintan un retrato completo del Mesías: Rey oro, Dios incienso, Salvador sufriente mirra. Ninguno de ellos era casualidad, todos estaban cargados de significado y revelaban la comprensión espiritual que Dios había dado a estos sabios. Aunque eran extranjeros, reconocieron más que muchos en Israel: Jesús es digno de honor, adoración y entrega total. Históricamente era común que los reyes fueran honrados con presentes al nacer o al ser entronizados. Pero lo sorprendente aquí es que estos regalos no fueron ofrecidos en un palacio, sino en una casa humilde de Belén. Esto subraya que la dignidad del rey no dependía de su entorno, sino de quién era él en sí mismo. Aplicado a nuestra vida, los dones de los magos nos enseñan
que la verdadera adoración no se limita a palabras de alabanza, sino que implica rendir lo mejor de nosotros a Cristo. El oro puede simbolizar nuestros recursos materiales, lo que poseemos. El incienso representa nuestra vida espiritual, la oración, la alabanza, la devoción. La mirra nos recuerda que adorar a Cristo incluye reconocer su sacrificio y también abrazar la cruz en nuestra propia vida, aceptando el llamado a seguirlo con entrega. El gesto de los magos nos confronta con una pregunta esencial. ¿Qué tesoros estoy abriendo delante de Jesús? ¿Me presento con lo más valioso que tengo o con lo que me sobra? Adorar es reconocer que todo lo que poseemos y todo lo que somos pertenece a Él. Este momento en Belén nos muestra que adorar al Mesías no es un acto simbólico vacío, sino una entrega concreta y costosa. Los magos viajaron lejos, llevaron sus tesoros y se postraron. Su adoración fue completa, cuerpo, corazón y recursos. Ese es el modelo de la adoración genuina. Mateo 2:12 se narra: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El viaje de los magos no concluyó con la adoración y la entrega de sus dones. Dios aún tenía una última instrucción para ellos. Mientras descansaban, recibieron en sueños una revelación clara. No debían volver a Jerusalén ni entregar información a Herodes. El plan del rey era engañoso, y obedecerlo hubiera significado poner en riesgo la vida del niño. Ante esta advertencia divina, los sabios respondieron con obediencia inmediata y regresaron a su tierra, por otro camino. Este detalle encierra un simbolismo profundo. El encuentro con Cristo no solo transforma el corazón, también cambia la dirección de la vida. Los magos llegaron a Belén por un camino, pero después de ver al Mesías, regresaron por otro. Quien adora al verdadero Rey no puede volver por la misma senda. La adoración auténtica produce obediencia y transforma la ruta de quien se rinde a Jesús. El texto destaca la forma en que Dios se comunicó un sueño. En la cultura bíblica, los sueños eran a menudo un medio por el cual Dios revelaba su voluntad, especialmente en momentos cruciales. Aquí no fue una casualidad ni un pensamiento humano, sino una revelación divina que preservó la vida del Mesías y protegió a los sabios de ser instrumentos del mal plan de Herodes. Lo más importante es la reacción de los magos. Ellos no discutieron la revelación, no buscaron racionalizarla ni poner excusas, simplemente obedecieron. Esta obediencia, rápida y sencilla, es una marca de la fe verdadera. Su misión había sido cumplida. Encontraron al niño, lo adoraron y regresaron transformados. Aplicado a nuestra vida, este pasaje nos recuerda que la verdadera adoración no termina en el acto de postrarse, sino en la obediencia a la voz de Dios. Adorar a Cristo es estar dispuesto a cambiar de rumbo cuando Él lo indica, aunque eso signifique abandonar planes previos o tomar un camino más largo e incierto. El hecho de que los magos regresaran por otro camino también tiene un mensaje espiritual. Encontrarse con Jesús nos lleva a vivir de una manera diferente. Ya no podemos continuar en los mismos senderos de antes. La adoración nos reorienta, nos aleja de las trampas del enemigo y nos conduce hacia una vida guiada por la dirección divina. Este versículo muestra también la protección activa de Dios. Él no solo reveló el plan oculto de Herodes, sino que trazó un camino alterno para sus siervos. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them.
Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Popeye's Scary Good new Freddy Fazbear Box has garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Try it before it's too late. And see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Cuando obedecemos a sus instrucciones, aunque no comprendamos todos los detalles, su cuidado nos rodea y su propósito se cumple. La lección es clara: quien escucha la voz de Dios y obedece nunca queda expuesto a la destrucción. La obediencia no siempre es cómoda ni fácil, pero siempre es segura bajo la guía divina. El regreso de los magos a su tierra simboliza también la expansión del testimonio. Estos hombres regresaron transformados, llevando consigo la certeza de haber visto al Rey prometido. Aunque el texto no lo relata, podemos imaginar el impacto que tuvo en sus tierras, el testimonio de lo que habían presenciado. Quien se encuentra con Cristo no puede callar, debe compartir lo que ha visto y oído. En definitiva, este episodio nos recuerda que la verdadera adoración no se queda en Belén, sino que se lleva de regreso a la vida diaria, transformando nuestro andar. Ver a Cristo y adorarlo es el inicio. Obedecerlo y caminar en un rumbo nuevo es el fruto de esa adoración. Mateo 2, 13-15. Se narra: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Después de que los magos regresaron a su tierra por otro camino, Dios intervino de nuevo, esta vez hablando directamente a José en sueños. La orden fue clara y urgente: debía levantarse en ese mismo momento, tomar al niño y a María, y huir a Egipto, porque Herodes ya había puesto en marcha sus planes de muerte. El peligro era real, y la obediencia debía ser inmediata. La respuesta de José es admirable. No esperó al amanecer, no buscó preparar un equipaje elaborado ni consultar con nadie. Despertó, tomó al niño y a su madre en medio de la noche y partió hacia Egipto. La vida de Jesús, el Salvador del mundo, estuvo bajo la responsabilidad de un hombre obediente y sensible a la voz de Dios. José se convirtió en guardián del plan divino, simplemente porque estuvo dispuesto a escuchar y actuar sin demora. Egipto, irónicamente, era el lugar de donde siglos antes Dios había liberado a Israel de la esclavitud. Ahora se convertía en refugio para el Mesías. Esta aparente contradicción estaba en realidad bajo el control perfecto de Dios, quien cumplía lo anunciado por el profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. Lo que parecía un retroceso era parte del cumplimiento del plan eterno. Jesús, como nuevo Israel, repetiría la historia de su pueblo, pero esta vez trayendo la redención definitiva. Históricamente, Egipto era un lugar seguro para quienes huían de Judea. Bajo dominio romano, ofrecía cierta estabilidad política y era un destino común para exiliados y refugiados. Además, había comunidades judías establecidas allí, lo cual facilitaría a José y María encontrar apoyo. Sin embargo, el viaje no dejaba de ser arduo y peligroso, más de 100 kilómetros por caminos hostiles, de noche, con un niño pequeño en brazos. La fe y la obediencia fueron la única garantía de protección. En el plano espiritual, este pasaje enseña que la obediencia a Dios muchas veces implica movimiento, incomodidad y renuncia. José debió abandonar su tierra, su trabajo y todo lo conocido para proteger la vida del niño. Así también, cuando Dios nos llama a obedecer, no siempre es hacia lo cómodo o lo lógico, sino hacia lo necesario en su plan perfecto. La huida a Egipto revela además la fragilidad del Mesías en su infancia. El Salvador del mundo, Rey eterno, debió ser protegido como cualquier niño indefenso. Esto nos recuerda que la grandeza de Jesús no estuvo en su poder terrenal, sino en la fidelidad de Dios que guardó cada detalle de su vida.
el plan de redención jamás pudo ser frustrado, porque Dios mismo lo resguardaba. Aplicado a nuestra vida, este episodio nos muestra que la obediencia inmediata puede salvarnos de grandes peligros. Muchas veces no entendemos todas las razones de lo que Dios nos pide, pero obedecer siempre abre la puerta a su protección y a su propósito. El camino a Egipto puede parecer oscuro, incómodo o incierto, pero es el camino seguro cuando Dios lo ordena. Finalmente, la estancia en Egipto también simboliza la fidelidad de Dios en medio del exilio. Así como Israel fue sacado de Egipto para convertirse en pueblo libre, también Jesús regresaría de allí para manifestar la salvación. Cada paso, cada viaje, cada lugar en esta historia estaba bajo la soberanía divina. Mateo 2, 16, 18. Se narra, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. La historia toma un giro oscuro. Herodes, incapaz de controlar su miedo y su obsesión por el poder, desata su furia en una de las escenas más trágicas del Evangelio, la matanza de los inocentes. Al no poder encontrar al niño que representaba una amenaza a su trono, ordenó asesinar a todos los pequeños varones de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores. La crueldad del rey mostró hasta qué punto el corazón humano puede resistirse a Dios, prefiriendo la violencia antes que ceder al verdadero rey. El dolor de las familias de Belén fue indescriptible. Mateo cita a Jeremías 31:15. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Raquel, madre simbólica de Israel, representa aquí a todas las madres que lloraban la pérdida de sus pequeños. El profeta hablaba originalmente del llanto de las madres durante el exilio babilónico, cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos. Mateo aplica ese mismo clamor a Belén, mostrando que la llegada del Mesías no ocurrió en un mundo idealizado, sino en medio del dolor y la injusticia. Este episodio nos enseña que la venida de Cristo no elimina automáticamente el sufrimiento humano. La salvación no comenzó en un entorno sin lágrimas, sino en medio de la violencia de un rey perverso. Sin embargo, el plan de Dios prevaleció. Herodes murió. Los lamentos de Ramá quedaron registrados como testimonio, y el Mesías siguió protegido por la mano divina. La maldad humana nunca podrá detener el propósito eterno de Dios. Mateo 2, 19-23. Se narra: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Con la muerte de Herodes, Dios habló nuevamente a José. La orden era clara: podía regresar a Israel, pues el peligro había pasado. Sin embargo, la situación política aún era incierta. Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en Judea con la misma crueldad de su padre. Una vez más, José recibió una revelación en sueños, y fue conducido a Galilea, donde se estableció en Nazaret. Nazaret era una ciudad pequeña y poco valorada en aquel tiempo. De allí se decía con desprecio: de Nazaret puede salir algo de bueno. Juan 1:46. Sin embargo, ese sería el lugar donde Jesús crecería y sería conocido como el Nazareno, cumpliendo lo que habían dicho los profetas. Una vez más, lo despreciado y lo pequeño fue escogido por Dios para revelar su grandeza. Este cierre del capítulo es profundamente simbólico. El dolor de Belén
no fue ignorado por Dios, sino registrado en la Escritura como memoria de las injusticias humanas y de la necesidad de redención. La obediencia de José y la protección divina condujeron a Jesús a Nazaret, preparando el escenario para su ministerio futuro. A pesar de las lágrimas, el plan de Dios se cumplió paso a paso. En nuestra vida, este pasaje nos recuerda que la fe no nos exime del dolor del mundo, pero sí nos asegura que Dios sostiene su propósito incluso en medio de las injusticias más grandes. El llanto de Ramá nos muestra el peso del sufrimiento humano. El regreso a Nazaret nos recuerda que la historia no termina en el dolor, sino en la esperanza. La enseñanza final es clara: la llegada de Cristo ilumina aún los escenarios más oscuros. La maldad de los hombres puede causar lágrimas, pero nunca podrá detener la fidelidad de Dios. Jesús sobrevivió a la furia de Herodes porque debía cumplir su misión, y en él tenemos la certeza de que ningún poder humano puede frustrar lo que Dios ha decidido realizar. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.